Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Les estoy saludando en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo, continuando pues con este poderoso tema de la oración porque es para beneficio y edificación de nuestra vida espiritual. Es porque hay una necesidad urgente en este tiempo de orar. En este tema vamos a mirar los consejos de Dios para orar. Estos consejos que Dios nos da a nosotros para orar. Entre ellos está el orar en un común acuerdo. Así como nosotros podemos orar de manera personal, entrar en el aposento, allí cerrar nuestra puerta en nuestra habitación y orar de manera individual y personal, a solas con Dios. También la oración, cuando la hacemos en un acuerdo entre dos o tres o más personas, también es una oración eficaz. Nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer el capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor Jesús. Está también otro de los consejos que Dios nos da, es la oración de manera voluntaria. Es la oración cuando nosotros oramos no obligados ni forzados por nadie, sino porque tenemos este sentir, esta necesidad de orar. Y el Señor nos dice, si se humillare mi pueblo. Vamos a leer la palabra del Señor en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Son consejos que Dios nos da. Si se humillare mi pueblo, gloria al Señor Jesús, necesitamos humillarnos porque Dios responderá a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Él nos aconseja también a que lo hagamos en el nombre de Jesús. Hay personas que oran, pero el nombre de Jesús no lo invocan, no lo ponen presente en la oración. Y la palabra de Dios también nos dice, pedís y no recibís porque no sabéis pedir o porque pedís mal. En el nombre de Jesús debe de ser presentado en la oración. También lo hemos visto ya en otros temas que hemos visto en relación a la oración, y vamos a continuar como un consejo que Dios nos da. San Juan capítulo 14, el versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces nos aconseja que la oración siempre la hagamos en el nombre de Jesús. Es un consejo que nos está dando. Si pides, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. También nos aconseja a orar libre de culpa. Cuando nosotros, si queremos ver la respuesta de parte de Dios, necesitamos despojarnos de todo lo que de todo peso, de todo lo que nos impide. Entonces, es necesario orar
despojándonos de todo lo que está impidiendo que la oración llegue delante de la presencia de Dios. San Mateo 5, el versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de nosotros presentar una ofrenda de adoración para nuestro Dios, de tener un ayuno, un tiempo prolongado en oración, debemos también de reconciliarnos con el hermano o con la persona en la cual haya habido una discordia o haya habido un malentendido, porque así el Señor lo quiere, que nosotros oremos libres, libres de culpa. También el Señor nos aconseja a que oremos con humildad. El Salmo 51, el versículo 17, vemos allí a David que él ora con humildad, porque cuando él reconoce su falta, sus errores, su pecado, en ese momento él se humilla, él se quebranta delante de la presencia del Dios Altísimo. 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces es un consejo que el Señor nos da también, a que nosotros nos quebrantemos nuestro corazón, quebremos esa vasija, nos humillemos delante de Él y oremos con humildad. Él también nos da como consejo que oremos con fe. El orar con fe, San Mateo 21:22. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo. Si nosotros también queremos recibir, es necesario tener fe, creerle a Él. Aleluya. Él nos aconseja también a orar con reverencia. La reverencia es reconocerle a Él como el Dios que todo lo puede. Él dice: ¿habrá algo que sea imposible para mí? No hay nada imposible para Él. Nosotros debemos de orarle a Él con reverencia, creyendo que Él es soberano. Debemos de orar, que Él nos da el consejo de que oremos fervientemente. Santiago 5:17, con fervor, con una entrega, con una seguridad. Santiago 5:17 nos dice la poderosa palabra de Dios: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Qué fe la de este hombre, una oración de fervor, una oración con entrega. Gloria al Señor Jesús. El Señor nos aconseja a que oremos de una manera constantes, que seamos sobrios, que oremos también de una manera vigilante, que estemos allí vigilando a través de la oración. Segunda Timoteo 1:3 y primera carta del apóstol Pedro. Vamos a mirar aquí en
a leer estos dos pasajes. Vamos a leer primero segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Una oración constante, noche y día, a toda hora, en todo momento. En primera carta del apóstol Pedro, el versículo, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo cada día está más cerca. Cada semana, cada hora, cada minuto, cada segundo que ese reloj corre, nos estamos acercando más a ese glorioso encuentro con nuestro Dios. Entonces debemos de ser vigilantes, de estar velando en oración. Gloria al Señor. Él nos aconseja también a que oremos con corazones sinceros, que haya en nuestro corazón esa sinceridad. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. También la palabra del Señor nos dice que debemos de orar en la mañana, de mañana, tarde y noche. Salmo 55. Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a medianoche oraré y clamaré, y él oirá mi voz. El tiempo le pertenece a nuestro Dios y es necesario tener una cercanía y buscarle a él en la mañana, en la tarde y en la noche. En ocasiones nosotros elegimos un horario o porque es el horario que queda más fácil para orar, pero es bueno también tener presente estos tiempos, mañana, tarde, noche, en una búsqueda. En cada tiempo que nosotros dediquemos para nuestro Dios, Él está allí dispuesto a escucharnos. Es bueno en la noche, al amanecer, también poder servirle al Señor. Aquí me encuentro yo en este momento. Faltan 22 minutos para las 2 de la mañana. Estoy acá por la gracia y la misericordia de Dios que Él me permite en este horario donde puedo hacerlo, donde Dios me ha permitido en esta hora. Él sabe por qué, en esta fecha, en este día y en esta hora. Así también la oración debe de hacerse en la mañana, tarde y noche. Gloria al Señor. Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya. También Él nos da un consejo de que esperando en la voluntad de Dios ya lo hemos también
visto este consejo en las áreas de la oración, en los elementos de la oración. Hemos visto lo necesario que es la voluntad de nuestro Dios. Él nos da el consejo también para que nosotros cuando oremos levantemos manos santas sin iras ni contienda. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Levantando manos santas sin ira ni contienda. También el Señor nos aconseja a velar y a orar. Mateo 26:41. El Señor nos aconseja también a que se hagan rogativas, que nosotros estemos haciendo rogativas. En primera a Timoteo, capítulo 2, el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aleluya. Orad unos por otros. Santiago 5:16. Debemos orar unos por otros. Otro consejo que el Señor nos da cuando oremos es orando en el Espíritu. Debemos orar en el Espíritu. Alguien dirá, pero si nosotros estamos en la carne, ¿cómo vamos a orar en el Espíritu? Es cuando nosotros podemos traspasar esas barreras y la oración nuestra empieza a subir delante de la presencia de Dios, sube como el incienso, es donde empieza a ver, se unen una cantidad de cosas muy hermosas como es el regocijo, las lágrimas, el clamor, la humillación, el quebrantamiento, la súplica, la postración, la adoración. Entonces allí estamos es completamente entregados en una oración en el Espíritu y esto es lo que Dios nos está aconsejando, que oremos en el Espíritu. Efesios 6:18 también nos dice que oremos sin cesar, que sigamos orando y no desmayemos. Primera a los Tesalonicenses 5:17 nos aconseja que nos deleitemos, porque Él tendrá cuidado de nuestras peticiones. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. También el Señor nos dice, nos aconseja que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. El género de la incredulidad, cuando empieza la incredulidad a perturbar la vida de un cristiano, entonces es el momento de hacer ayunos, de orar. Y que entre tanto que ayunamos y oramos, entonces nuestra fe empieza a tener más vida, más fuerza. Eh, y aquí el Señor nos habla de estos géneros que no salen sino con oración y ayuno. Gloria al Señor Jesús, donde también podemos librar batallas espirituales y es necesario unir. Nos permite Dios, nos aconseja nuestro Dios el ayuno y la oración. Aquí vemos las dos cosas unidas, la oración y el ayuno para nuestro beneficio. También el Señor nos aconseja a que no hagamos oraciones repetidas, repitiendo y repitiendo las oraciones. Y alguien podrá decir, y no, ¿y esto cómo va a ser posible de una arrodillarse una hora a orar, o de 2 horas uno arrodillado orando y sin uno repetir? Ahí es donde tenemos que llegar a estos pasos que Dios nos quiere
enseñar a nosotros de los elementos de la oración y de las áreas de la oración. Porque cuando nosotros entonces empezamos a reconocer, a adorarle, a cantarle, a exaltarle, usted se le puede ir media hora, una hora adorándolo, exaltando el nombre bendito del Señor, derramando su alma en adoración, donde ahí se une su espíritu con el de nuestro Dios. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él en alabanza, en exaltación. Y luego empieza entonces a venir este orden en el cual es necesario que nosotros practiquemos, donde ya luego entonces nosotros vamos a ir prolongando las oraciones a medida que vamos orando, porque entonces vamos ya poniendo el nombre del Señor de manifiesto, en el nombre de Jesús, empezamos a invocar su nombre, empezamos a poner la voluntad, decirle al Señor que el que conoce las cosas, que el que sabe lo que es para nuestro beneficio y conveniencia, que todo lo haga de acuerdo a su propósito, que todo lo haga de acuerdo a su voluntad, a su misericordia. Luego el Señor nos permite, como antes de empezar a pedir, que examinemos que cometimos un error, una falta, y si es necesario decir, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor. Y entonces todo este tiempo, la oración se va a ir extendiendo sin necesidad de repetir. Luego vamos a llegar al espacio de las peticiones, también de interceder. Entonces nos va a llegar el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el hijo, el hermano tal. Entonces va a ser un tiempo que se va a ir extendiendo en la oración, y luego va a venir ya terminando la oración intercesora, donde ya vamos a presentar una oración dándole gracias a Dios por ese tiempo que nos permitió en oración. Entonces vemos que sí se puede, sí lo podemos lograr. No de arrodillarnos y a los 5 minutos o 10 minutos ya no encontramos que orar. Esa oración se volvió como con un peso, como que yo qué hago. Es precisamente por esto, porque no se busca a Dios como se debe de buscar. Y el Señor eh, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar esos pasos de la oración. Acá entonces Él nos habla de esas oraciones sin estar repitiendo lo mismo, solo las peticiones, y nos quedamos ahí, ya de ahí no se pasa. No, Él nos habla también de que oremos sin estar repitiendo tanto una misma petición. Vamos a mirar San Mateo. Él hará que nuestro corazón fluya el mismo Espíritu de Dios. Dice que Él intercede por nosotros. Ese Espíritu se une con el nuestro, y Él es quien dirige, Él toma el control de la oración. Es por eso necesario orar en el Espíritu. Vamos a mirar acá entonces el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículos 7 y 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. De este versículo, de que nuestro Padre sabe de qué cosa nosotros tenemos antes de que le pidamos, también algunos han entendido, han malinterpretado este texto para decir que no hay necesidad de orar. Pero entonces en vano serían todos estos textos bíblicos que yo he leído, que están en la palabra bendita de Dios. Acá es que saber entender la palabra. Dice que cuando nosotros oremos no usemos
de vanas repeticiones, repitiendo lo mismo, quedándonos en lo mismo, y el Señor queriendo escuchar palabra nueva, alabanzas para Él. Él mismo nos dice en Cantares, Él dice que le mostremos su rostro y dejemos escuchar nuestra voz. Él quiere ver nuestro rostro y también quiere escuchar nuestra voz. Gloria al Señor. También nos da como consejo, dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así dice Santiago, capítulo 5, versículo 14. Cuando la enfermedad llega a nuestras vidas, a nuestras casas, debemos de llamar a estos ancianos, a estos hombres que tienen un conocimiento, un crecimiento, una madurez espiritual, que tienen una seguridad, una fe, una confianza en que Dios oye, en que Dios responde, y entonces ellos van a orar ungiendo con aceite. Y el Señor nos aconseja de qué manera lo debemos de hacer. También el Señor nos da como consejo la oración en todo tiempo. Gloria al Señor. También el Señor nos habla de bendecir y orar. Nos dice que nosotros hagamos oración de bendición por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan, por estos que nos quieren poner en dificultad. Bendecid y orad por ellos, nos dice en San Mateo 5:44. También nuestro Dios nos enseña y nos aconseja la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que es que yo llevo 5 años, 6 años pidiéndole al Señor por la misma petición y el Señor no me ha respondido. Pero no podemos desmayar. Usted y yo somos testigos de muchas respuestas de parte de nuestro Dios, que a través de una petición que le hemos hecho, Dios ha respondido. Estábamos enfermos y el Señor nos respondió con una sanidad, quitando un dolor de nuestro cuerpo al instante o al otro día, pero Dios no nos ha dejado una prueba, una dificultad que nosotros no seamos capaces de soportar. Siempre Él nos ayuda, Él tiene cuidado de nosotros, Él está allí para socorrernos y para ayudarnos. Pero hay ocasiones donde somos nosotros que nos llenamos de impaciencia y queremos ver la respuesta ya. Y entonces Dios nos pone allí a esperar más y hace que oremos más. Y yo digo, gloria al Señor Jesús, porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene. ¿Se puede usted imaginar si Él nos respondiera así y todas las respuestas fueran ya al instante? Entonces obtendríamos el beneficio y nos olvidaríamos, porque el ser humano es más dado al interés, es a pedir y pedir y pedir, pero no a dar para Dios. Nosotros debemos de darle a Él lo que Él se merece. Entonces Él todo lo hace para nuestro bienestar. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, sin nuestro Padre Celestial? Si nosotros eleváramos una oración y la hiciéramos así, como tirándola al viento, a que se la lleve el viento, nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él es bueno y que Él nos oye y que su amor con que Él nos ha amado es eterno. Con amor eterno Él nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Pero nosotros debemos también corresponderle a Él, amar a nuestro Dios, acercarnos a Él cada día a través de una búsqueda de la oración. Pero lamentablemente esto se está perdiendo. Ya muchos no sienten orar. Escuchaba yo a una hermana
muy recién bautizada, que ella decía que ella se arrodillaba a orar y que la acogía un temor, que ella no aguantaba, que de inmediato se tenía que poner en pie porque no aguantaba estar allí arrodillada. Y yo pienso qué sentiría ella en ese momento, cómo serían las oposiciones que no la dejaban orar y ella caía en esa trampa. Tenemos mucha oposición, pero más grande es nuestro Dios que nos ayuda, que nos sostiene de nuestra mano, que nos da la fuerza y Él nos ayuda para nosotros ser pacientes. Yo tengo muchas peticiones que le he hecho a mi Padre Celestial y de las cuales Él ha respondido muchas y me ha llenado de muchas bendiciones y han venido a mi vida muchas bendiciones de su parte. Y también tengo algunas peticiones que hace muchos años, tengo una petición de hace muchos años donde vengo clamando al Señor por esa petición. Y yo seguiré esperando en Él, no sé para cuándo, o si es que Él me quiere ver así a sus pies, más cerca, clamando, humillándome ante Él y dando testimonio de las maravillas de Dios, y hablando de este tema tan maravilloso como es la oración. He vivido la oración intensamente y soy testigo de que a través de la oración eh, puedo tener una amistad, una cercanía. A través de la oración vienen revelaciones, vienen visiones, vienen cosas hermosas, hermosas, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Él nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es verdad, es una realidad. Que Dios nos ayude, porque también en nuestras vidas, en mi vida han llegado esos momentos en que eh, voy a orar y la oración es corta, como por un cumplir, como por llenar allí ese espacio del tiempo de un día, pero qué bueno es acercarnos a Él y que Él nos enseñe. Yo le pido a Dios que cada día me enseñe, me permita buscar su rostro y que cuando yo clame a Él, Él escuche mi clamor. Así también usted, hermano, amigo, que cuando usted lo haga, usted pueda sentir que Dios está a su lado y que tiene esa respuesta de parte de Dios. Gloria al Señor. Eh, la impaciencia, esa impaciencia a veces se lleva a tener que esperar más tiempo. Esa impaciencia de querer las cosas ya y que es cuando yo diga, pero es que no es cuando yo diga, es cuando nuestro Dios vea que es el momento oportuno para Él responder a nuestra petición. Aquí encontramos un pasaje muy hermoso en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Yo quiero leer este pasaje en el nombre del Señor Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gloria al Señor Jesús. Él quiere que en medio de la paciencia haya una oración de continuo, donde estamos clamándole a Él día y noche. Él te conoce a ti, Él me conoce a mí. Y Él quiere que le busquemos y que sigamos clamando. El Señor también nos aconseja a que nos humillemos, a que a través de la humillación Él extenderá su mano y nos levantará. La palabra de Dios dice que al que se humilla, será exaltado. Pero el que se levanta, el que se exalta, el orgulloso, es el Señor que hace, lo baja hasta que reconozca la soberanía y la grandeza de Dios. Es tiempo de orar, Iglesia de Jesús, es tiempo de orar. Gracias a Dios por estos pastores, ministros que están allí en las iglesias, ellos orando, madrugando a orar y motivando a la iglesia a la oración. Gracias a Dios por ellos, que Dios bendiga estos hombres, estos vasos que Dios está usando para un despertar en la iglesia a la oración. Dios los bendiga y les guarde.